Estamos ya aquí enlazados hasta Colorado para la consulta de hoy, hablando de estos temas de la listeriosis y la brucelosis. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Por qué surge? ¿Y por qué está afectando esto por allá en España? ¿Cómo estás, mi querido Doc? Gracias por tu paciencia y bienvenido de nuevo. Buenos días. Buenos días, ¿no? Gracias a ustedes por estar ahí. Sí, fíjate que ayer que comentábamos que si íbamos a hablar de listeriosis, que pues por el brote que hay ahorita en España, me parece que es, te dije que también hablábamos de brucelosis, porque estas dos enfermedades tienen en común, son enfermedades bacterianas. Una es causada por Listeria monocytogenes y la otra es causada por Brucella melitensis, así se llaman las bacterias que lo causan. Aunque hay otras listerias y hay otras se producen a través de alimentos contaminados. Casi siempre la que tienen en común ambas enfermedades, la listeriosis y la brucelosis, son los productos que están crudos o productos lácteos que están no pasteurizados. La pasteurización, todo el mundo ha oído esa palabra, o cuando va a la tienda y compra leche pasteurizada, ve que ahí dice pasteurizada. La pasteurización es un proceso de purificación, de esterilización, para limpiar a los productos lácteos, inventado por Pasteur, y por eso se llama pasteurización, en el cual se somete a elevaciones de temperatura muy altas y a disminuciones de temperatura de la leche en periodos muy cortos de tiempo. O sea, muy rápido se le sube la temperatura a la leche y se le disminuye la temperatura, y estos cambios de temperatura no son tolerados por las bacterias, y es por eso que se llama pasteurización, este proceso en el cual se purifican. Entonces, la listeriosis y la brucelosis son dos enfermedades que se presentan en personas que toman productos lácteos o quesos derivados obtenidos a través de la leche, que puede ser leche de vaca, puede ser leche de cabra también. Es frecuente que se presente. Yo cuando vivía en Guanajuato tuve algunos casos de gente que tomaba quesos de cabra de rancho, que le sacan la leche a los animales y de ahí mismo empiezan a producir el queso sin pasteurizarla, sin purificarla, ¿no? Solamente la hierven porque piensan que eso equivale al proceso de pasteurización. Pero ya les dije, es elevar la temperatura, bajarla muy rápido, elevarla nuevamente y bajarla nuevamente. Entonces, estos cambios súbitos de temperatura son los que producen que se mueran las bacterias. Entonces, empezando con la listeriosis es una enfermedad que está producida principalmente por Listeria monocytogenes, así se llama, y se contagia por comer. Pueden ser alimentos como quesos o algunos otros. Hay otros productos, ahorita vamos a platicar que otras comidas se han identificado que tienen listeria por comer alimentos contaminados. Los alimentos que se han identificado son principalmente el apio, el melón, los germinados, estos como germinado de soya, también pueden tener listeriosis, y hay algunos helados, obviamente, hechos a base de leche que no fue pasteurizada. No estoy diciendo que no puedan comer apio, ni germinados, ni melón, simplemente que se ha encontrado ahí, y lo que hay que hacer, pues hay que lavar los alimentos, hay que lavar la cáscara del melón, hay que lavar muy bien el apio, los germinados, incluso hay sustancias para limpiar pues las verduras que se le puede poner, se dejan en agua un ratito, se enjuagan y ya se las pueden comer. Los síntomas de la listeriosis, primero vamos a hablar quiénes son la población en riesgo, porque por eso probablemente están saliendo las noticias. La población en riesgo, la que más nos preocupa, son las mujeres embarazadas, porque esto afecta a los recién nacidos, causa malformaciones, principalmente del sistema nervioso en los niños, y son malformaciones que van a permanecer por el resto de la vida, y obviamente los niños pueden llegar a morir por estas consecuencias o tener una calidad de vida muy disminuida. El siguiente grupo de gente que se infecta de manera muy severa por listeriosis son adultos mayores, y el tercer grupo son personas que tienen enfermedades autoinmunes, enfermedades como ya lo hemos platicado, como diabetes, hipotiroidismo, personas que fuman, artritis reumatoide, lupus eritematoso. Todo este tipo de enfermedades
que disminuyen el sistema inmunológico, también se infectan mucho de listeriosis. Los síntomas de listeriosis se presentan más o menos entre 1 y 4 semanas después de que la persona consumió el alimento contaminado. Entonces muchas veces ya ni lo recuerdan, no saben qué fue, o lo están comiendo de manera regular y ya no se acuerdan. Entonces puede ser que sea muy difícil saber qué fue lo que comieron, ¿no? Entonces los síntomas que van a presentar los pacientes presentan cuadros de fiebre muy elevada con dolores musculares, lo que conocemos como mialgias, así se conocen en medicina. Hay dolores de cabeza muy intensos en los pacientes. Se presenta algo que se llama rigidez de nuca. A los pacientes se les pone la nuca muy tensa, no necesariamente porque tengan meningitis, que es un típico hallazgo de pacientes que tienen infección en las meninges, en las bolsitas que cubren el sistema nervioso central, pero pueden presentar rigidez de nuca sin que haya meningitis. Los pacientes se presentan con confusión, tienen pérdida del equilibrio, caminan como si estuvieran borrachos o se acabaran de bajar de un barco. Hay pacientes que pueden llegar a tener convulsiones, y la listeriosis puede llegar a afectar el hueso, puede alcanzar a afectar los pulmones y el tracto digestivo. El diagnóstico de listeriosis se establece a través del cultivo de sangre, el hemocultivo, y el tratamiento, una vez que se identifica, es con base en antibióticos, y la verdad es que es muy sensible a antibióticos comunes como ampicilina o el trimethoprim o todo este tipo de medicamentos que no son caros, son muy económicos, y es muy sensible a ello. Como siempre, como les digo siempre, lo más difícil de esto es llegar al diagnóstico, porque pues obviamente si llega un paciente a una oficina que tiene dolor de cabeza y fiebre y todo esto, pues no es lo primero que pensamos, que el paciente pueda tener listeriosis. Pensamos que puede tener muchísimas otras cosas, desde una infección en la laringe, una infección estomacal, en el tracto digestivo, pero no pensamos en listeriosis, no es nuestra primera opción. Entonces, además, el hemocultivo es un estudio que pues requiere un laboratorio de cierto nivel de complejidad. Eso no se puede realizar en un consultorio o en un pueblo o en una zona donde no hay acceso a recursos médicos. Esto prácticamente pues corresponde a un segundo nivel o tercer nivel de atención médica. La siguiente infección de la que les platicaba es la brucelosis, lo que antes se conocía como la fiebre de Malta. La brucelosis, esta también se transmite a través de la leche o el queso o algunos otros productos lácteos sin pasteurizar. El consumo de productos lácteos crudos, como se llama la leche cruda, recién salida de la vaca, puede tener Brucella melitensis, que es la que causa la brucelosis. Y hay 3 maneras. La Brucella es una bacteria que sobrevive durante periodos prolongados y es muy agresiva, ¿verdad? Entonces hay 3 maneras en las cuales la persona puede contraer la brucelosis, no solamente comiendo productos que tengan Brucella, que esa es la más frecuente. La segunda es que pueden inhalar productos que contengan Brucella. La Brucella tiene la capacidad de flotar en el aire, de viajar en el aire, y las personas pueden respirarla. Por ejemplo, agricultores que están trabajando con productos contaminados con Brucella, o incluso trabajadores de laboratorio que no tienen las precauciones de usar la máscara, no utilizan esta que se llama cámara de flujo laminar de manera apropiada. La Brucella puede salir al aire y pueden respirarla, y a través de la inhalación de lo que están trabajando en el laboratorio se pueden infectar. El otro grupo de personas que tienen también alto riesgo por inhalación y por el otro método que ahorita lo platicamos son las personas que trabajan en los mataderos, en los rastros. Puede ser que un animal esté infectado con Brucella, pueden inhalar alguna porción de bacteria, y el otro mecanismo por el que se pueden infectar también es que tengan algunas heridas en las manos o en alguna otra parte de su cuerpo, y que la sangre de los animales infectados se ponga en contacto y los infecte con Brucella. También esa es una manera en la que se pueden infectar. Hay algunos, por ejemplo, veterinarios que al ayudarle a una vaca a tener a su becerrito, si está infectada por Brucella y atienden y tienen alguna herida o no usan guantes y le ayudan a atenderlo, se pueden contaminar con brucelosis a través de la piel también.
Hay algunos casos en los que se ha visto, son casos, desde luego son los menos, porque no es una actividad que se realice con mucha frecuencia, pero personas que se dedican a hacer la inseminación de vacas a través de sementales, que tienen estos instrumentos que extraen el semen de los sementales, gente que manipula el semen de toros infectados con brucela, al tener en contacto con el semen o al volatilizarse la brucela o al tener contacto con el semen de los toros, se pueden infectar también de brucelosis. Esto entra al torrente sanguíneo y esto causa la brucelosis, la enfermedad. Los síntomas de la brucelosis son parecidos a los de la listeriosis. Los pacientes presentan fiebre, escalofríos, dolores musculares. Los pacientes obviamente se les quita el hambre. Algo característico de la brucelosis es que tienen unos episodios de sudoración muy importantes, muy profusos, mojan la ropa, y tienen esta presentación de estos eventos. Entonces eso es algo característico de la brucelosis que probablemente pueda diferenciarlo de la listeriosis. Obviamente los pacientes se sienten cansados, se sienten fatigados, tienen dolores articulares, dolores musculares, y también presentan un dolor de cabeza, pero no presentan rigidez de nuca como lo presentan con la listeriosis. Una de las presentaciones más serias de la brucelosis es cuando ya presentan brucelosis crónica, y esto se presenta de manera, se llama idiosincrática, es decir, nosotros no sabemos qué pacientes van a desarrollar brucelosis crónica. La brucelosis crónica es aquella que se presenta años después de que se presentó la infección, incluso si el paciente fue identificado y tratado. Hay personas que siguen teniendo y continúan teniendo por el resto de su vida brucelosis crónica, que es muy incapacitante para los pacientes porque son pacientes que viven fatigados, que tienen estas fiebres recurrentes con estos episodios de sudoración que les platicaba. Son pacientes que viven con dolores articulares muy importantes, principalmente de grandes articulaciones, la cadera, las rodillas, los hombros, los codos, y les causa una artritis muy particular que se llama espondilitis. La espondilitis es una artritis de la columna vertebral, es decir, los pacientes tienen artritis en la columna vertebral, entonces tienen un problema inflamatorio muy doloroso de la columna. Cualquier movimiento de flexión, extensión de la columna o rotación, girar el cuerpo, les produce un dolor muy importante. Entonces es una enfermedad muy incapacitante, la brucelosis crónica, y no tenemos manera de saber si un paciente la va a desarrollar o no. Las áreas endémicas se conocen, las áreas en donde se presenta con mayor frecuencia la brucelosis en Europa es en la zona alrededor del Mediterráneo, que es lo que puede estar sucediendo ahorita en España. En la costa del Mediterráneo de España es muy frecuente. En Europa del Este, en las partes del norte, en los países que antiguamente eran los países soviéticos, es muy frecuente. En América Latina es también muy frecuente, en países de Asia, en África, en las islas del Caribe también es muy frecuente, y en el Medio Oriente, en Afganistán, Irán, Irak, todos esos países cultivan, pastorean mucho cabras, es muy frecuente. Incluso si han visto películas de por allá, ven que mucha gente tiene cabras. El tener cabras, la leche de cabra, el queso de cabra, es una cuestión cultural muy arraigada en países como Afganistán, Irak, Kuwait. Consumen mucho quesos de cabra, entonces es por eso que tienen un riesgo incrementado de tener brucelosis, si es que se produce de manera artesanal y no se somete a los procesos de purificación que ya hemos platicado. El diagnóstico de brucelosis antes se hacía a través de una prueba que se llama rosa de Bengala. En algunos países se hace cuando no se tiene algún otro recurso, pero la prueba ideal, el estándar de oro para diagnosticar brucelosis actualmente es a través de anticuerpos. Se les hacen las inmunoglobulinas, se hacen lo que se llaman las IgG o la IgM. La IgM es de la infección aguda y la IgG nos hace ver si el paciente tuvo una infección 3 meses antes o más, y de esa manera nos damos cuenta si el paciente tiene una infección antigua o si es una infección reciente, porque a veces los pacientes se tardan mucho en ser diagnosticados hasta que están ya muy deteriorados, si es que no tienen acceso a servicios de salud o si es que no les gusta buscar servicios de salud. Hay pacientes que no les gusta ir al médico y se rehúsan a hacerlo, toman remedios caseros y hasta 2-3 meses, cuando ya de plano se sienten mal, es cuando van y buscan al médico. Entonces, en estos pacientes
Lo ideal es hacer inmunoglobulinas, es un examen de sangre muy sencillo y nada más se piden inmunoglobulinas para brucela y ahí se reporta si es la IgG o la IgM positiva para brucela. El tratamiento igual es con antibióticos, es muy sencillo, no es tan complicado, responde muy bien a los antibióticos y el secreto nuevamente es el diagnóstico temprano para poder dar tratamiento temprano y que las secuelas, que las consecuencias de haber tenido la infección sean las menos. Muy bien, doctor. Ninguno de estos padecimientos se contagia persona a persona, ¿verdad, doctor? O sea, no hay riesgos aquí de epidemias, por eso son brotes. Acuérdese que las enfermedades que se contagian de persona a persona son las enfermedades que habitualmente se presentan como epidemias. Las epidemias son aquellas que ya brincan este nivel de una zoonosis, es decir, una enfermedad que tiene un animal que se pasa a un ser humano, es un nivel de contagio. Ese nivel de contagio no es tan poco frecuente, lo estamos viendo, pero ya cuando se pasa al siguiente nivel, que se contagia de persona a persona, ahí es cuando ya se presentan las epidemias y los casos de mortalidad crecen mucho. Por ejemplo, si se acuerdan de la gripe aviar, de la gripe que venía porcina, el swine flu o el bird flu, todas esas enfermedades que se transmiten de las aves, habitualmente son gallinas y todo esto que la gente mataba en Tailandia o se las comía o se comía su sangre, así como las bestias estas que comen la sangre de los toros después de las corridas de toros. Bueno, pues ahí se les contagia una enfermedad, pero ya después esa gripe aviar o esa gripe del cerdo, esa ya se puede transmitir de persona a persona y es por eso que se multiplica de manera geométrica la reproducción, porque ya pasa al siguiente nivel de contaminación que ya es de persona a persona. Entonces, por eso la listeriosis y la brucelosis no son tan graves, no porque, como ya vieron, pues tienen consecuencias muy graves, ¿no? Por ejemplo, la brucelosis crónica llega a producir endocarditis, o sea, infección en el corazón y alteraciones valvulares, en fin, son enfermedades muy serias, pero no son tan conocidas porque como no se transmiten de persona a persona, no son tan numerosos los casos, son pocos los casos. Pueden llegar a ser severos, como los casos de listeriosis en mujeres embarazadas, que causan malformaciones congénitas en los bebés, y pues bueno, eso es una desgracia, porque esas malformaciones congénitas pues van a causarle la enfermedad de listeriosis en el bebé y pueden causar malformaciones neurológicas o cardiovasculares en los niños, que bueno, pueden matarlos o dejarles unas secuelas muy importantes por el resto de su vida, ¿no? Así es, doctor. Tampoco son mortales por necesidad, ¿verdad? A menos que sean justamente estas poblaciones en riesgo, o sea, cualquier persona. Exactamente. En pacientes inmunodeprimidos, la listeriosis puede causar meningitis, meningoencefalitis o sepsis, septicemia, porque el paciente se infecta completamente de listeriosis, porque el antibiótico, que es muy efectivo contra la listeriosis, habitualmente los antibióticos trabajan en conjunción con el sistema inmunológico que está combatiendo la infección en el paciente, pero si el sistema inmunológico del paciente es deficiente, pues entonces el antibiótico por sí solo no es capaz de combatir la infección. Claro, doc. Oye, y por ejemplo, a las personas que ya tuvieron esta infección, obviamente ya hacen cierta inmunidad, o sea, pueden ser ya inmunes nuevamente si consumen carne, o si les... No genera inmunidad, esta infección no genera inmunidad. Acuérdense que las infecciones que generan inmunidad habitualmente son infecciones virales. Las infecciones bacterianas es poco, pues, no generan inmunidad frecuentemente, habitualmente. Entonces, como esto es una enfermedad infecciosa, es como si te volviera a dar diarrea, como si te volviera a dar faringitis, como si te volviera a dar una infección de cualquier otro tipo. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Ok, sí, en el caso ya de este brote allá en España, concretamente en Andalucía, se ha identificado a productos cárnicos de una marca La Mecha. Son más de 200 personas las que han enfermado y van 2 casos precisamente fatales, 2 casos, por eso esta baja mortandad es en base a todo esto que tú nos explicas, doctor. Son únicamente estas personas. Aquí Quetzalli nos pregunta que por qué si la brucelosis se puede respirar, ¿por qué no se hace epidemia? Y le repito, recuerden, las epidemias
habitualmente son las que pasan al tercer nivel de infección, que es la infección de persona a persona. Ajá. Si se contagia de animal a animal, ese es el nivel 1. Si se contagia de animal a ser humano, nivel 2. Y si se contagia de humano a humano, ya cambia mucho la conducta de la enfermedad, sí, porque se replica de manera muy importante. Los humanos de alguna manera los animales, de alguna manera tienen restringido el sitio en el que viven, sí. No así los seres humanos, y menos actualmente, que se suben a los aviones y viajan por cualquier... ojalá ya hayan visto la película esta Epidemia, que los recomendé con Dustin Hoffman. Sí, ahí van a ver cuál es la gravedad de que se presenten infecciones de persona a persona, y es por eso que se presentan epidemias. Cuando una enfermedad es solamente de una localidad, porque está relacionada habitualmente con hábitos, costumbres, como se dice en México, usos y costumbres de las culturas, que se comen los animales crudos, o se beben la sangre de los animales, o los utilizan para ceremonias religiosas o para ceremonias culturales. Muchas veces eso causa infección, y es muy difícil quitarles esas costumbres a las personas. Piensan que se está queriendo invadir su contexto de cultura y todo esto, pero su idiosincrasia, dirían por acá, ¿no? Sí, hay personas que piensan que se está queriendo influir, pero no se dan cuenta que ese tipo de hábitos son los que les están abriendo la ventana de oportunidad a infecciones muy serias, como infecciones de ese tipo, ¿no? Entonces, estoy leyendo aquí. Fíjate, el caso de Vero González es muy interesante, porque ella y su esposo tomaban leche y quesos sin pasteurizar ambos. Sin embargo, el sistema inmunológico de una persona no está susceptible a presentar la infección, y el otro sí. Su esposo tiene brucelosis crónica. Entonces, para que vean, esto es lo que, grábense esta palabra, porque esta palabra va a estar muy de moda en los próximos 20 años, para los que sobrevivan. Esperamos que seamos muchos, pero epigenético, factores epigenéticos. Los factores epigenéticos son todos aquellos que están por encima de lo genético, y esto significa que si hay una predisposición genética y un factor epigenético incide sobre esa susceptibilidad genética, se expresa una enfermedad o un trastorno. Si esta persona no tiene susceptibilidad genética, aunque se exponga a factores epigenéticos, no hay la presentación de la enfermedad. Ya les he platicado de las personas del norte de Europa, Finlandia, Dinamarca, que tienen una mutación que no le permite al virus del HIV a meterse en las células y por tanto replicarse. Entonces, como está fuera en la circulación, el sistema inmunológico lo mata. El HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, ese es el factor epigenético. El factor genético es la mutación que hay en las células, y entonces el factor epigenético es ineficiente. Sin embargo, una persona que no tiene esa mutación en las células pone en contacto esta aceptación, vamos a decirlo, de la célula para el virus de HIV, se pone en contacto con la célula, se mete y se puede empezar a reproducir, y la persona se enferma. Se infecta, pero no se enferma, el primero. El segundo, se infecta y sí se enferma, que son dos cuestiones diferentes, estar infectado y estar enfermo. El portador, entonces, ¿cómo le llaman, Doc? Dime. Se puede ser portador cuando le dicen, ¿no?, que es nada más uno portador y no necesariamente desarrollar la enfermedad, como en el caso hay portadores ¿no? sintomáticos y hay portadores asintomáticos. Toda esta semántica y terminología en cuanto a enfermedades infecciosas es muy interesante. Si quieren, después lo platicamos un día. ¿Qué es un portador asintomático? ¿Qué es un portador sintomático? ¿Qué es un paciente seropositivo? Que es cero con S, no es con C. Es seropositivo porque es del serum o del plasma, y en el plasma tiene los anticuerpos o los antígenos positivos, entonces por eso es que se llama seropositivo. Y hay mucha gente que lo confunde con la sangre O positivo, porque piensa que la O es cero, en fin, hay ciertas confusiones, pero no, esto es cero, así escrito, S-E-R-O, cero, que es de serum, que es del plasma,
en el plasma se encuentran positivas las pruebas, por eso es que se le conoce como seropositivo. Y no es lo mismo, por ejemplo, ser una persona seropositiva que ser una persona enferma. Una persona que es seropositiva, vamos a poner el ejemplo del HIV, no está enferma de SIDA. Entonces, una persona que tiene SIDA, síndrome de insuficiencia humana, es un seropositivo que ya se enferma de alguna de las enfermedades oportunistas que aprovechan esta debilidad inmunológica de los pacientes seropositivos para expresar una enfermedad. Entonces son terminologías muy, muy interesantes, muy finas, que probablemente las podamos platicar, y es muy interesante conocerlo, porque esto a veces causa confusión y se traslapan los conceptos en la gente que no tiene y no está obligada a tener conocimiento médico. Claro, doctor, no, pues maravilloso, porque nosotros ya nos has convertido en asistentes. Cuando vamos para llevarte la cita, sí la haríamos, mi doc. ¿No? Ahí cualquiera de los disyuntivanautas que te siguen fielmente y que se informan y que se enteran de todo esto, que nos ayuda muchísimo, digo, porque sin ser especialistas como tú, pues podemos tener acceso a estos temas y conocer siempre de primera, saber de lo que te están hablando en primer lugar. Cuando escuchamos estas noticias internacionales, surge la preocupación si estos males se pueden extender de manera global, si es la epidemia de la que se está hablando, y pues no, esta es una cosa muy distinta. No es un riesgo de epidemia el que se presenta por esta listeriosis o brucelosis, y es desde luego un asunto con el que hay que tener desde luego mucho cuidado, mucha atención, sobre todo pues básicamente porque es lo que proviene de lo que ingerimos básicamente, ¿no? Que es lo que hay siempre que estar cuidando, que a cada rato pues nos lo dices y nos pones en la atención, lo que hay que tener cuidado, y en que si lo hacemos y presentamos cualquiera de estas sintomatologías, pues ya sabemos más o menos lo que podemos tener o desarrollar, ¿no? En todo caso, doctor, ya acudimos con cierto antecedente al médico, que siempre hay que acudir desde luego al especialista ante cualquiera de estas cosas y no hacerse su propio diagnóstico, a pesar de que con toda la información que nos das, pues ya podríamos ser capaces de hacer una teoría de diagnóstico, pero siempre hay que recurrir desde luego al especialista, como lo hacemos aquí cada jueves, siempre con mucho interés y con mucha alegría de verte y de escucharte, doctor. Muchísimas gracias por ello, y ya saben, cualquier otro tema, bueno, ahorita ya, si gustas, agendamos este tema que nos ibas diciendo, explicar esta terminología que es muy importante de saber y de conocer también. Desde luego lo tenemos muy ligado, ¿no? El cero positivo al caso del SIDA, del VIH, pero no es exclusivamente, no es un término exclusivo para el SIDA, ¿verdad, doctor? Pues según lo que nos estás diciendo. No, el término C positivo, eso quiere decir que en el plasma acuérdense, en términos generales, tenemos células que están flotando en la sangre, y en ese líquido en el que están flotando, ese solvente, ese líquido se llama plasma, y está producido también tiene células plasmáticas, en fin, de todas las células plasmáticas, los eritrocitos, los glóbulos blancos de todo tipo, son los que están flotando ahí en el líquido plasmático. El plasma, el nombre, la terminología, el término médico es serum, por eso se dice ceroso, es un líquido ceroso, porque es un líquido amarillento que mucha gente confunde con una infección, pero no, el líquido en el que está flotando la sangre es amarillento. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver un tubo que tiene sangre, que lo centrifugan, entonces todas las células rojas se van al fondo, hay una capa de células blancas muy chiquita, hay una franja de células blancas, y arriba de eso hay un líquido amarillo. Eso es el plasma, es el serum, y cuando hay algún anticuerpo, algún antígeno, algo que está allá dentro del serum, es cero positivo para X cosa que hay ahí. Ese es el término que se utiliza, por eso es cero positivo. Pues ya estaremos hablando de esto, doctor, que bien que nos sirven todas estas enseñanzas. Eres una enciclopedia viviente, doctor, que tenemos la enciclopedia médica de disyuntiva con el doctor Frisby, desde luego. Gracias, mi querido doc.
y nos Claro, estamos viendo y Pedro. escuchando la siguiente semana. Que tengas un excelente fin de semana, mi Doc. Por Aquí ahí tengo anda- a mi por ahí anda nuevo Pedro. alumno que ya está aprendiendo a trabajar míralo. conmigo. Mira, Saludos. está viniendo a trabajar Pedro. conmigo, está en entrenamiento. Ya, hasta ya, ya trae el blanco, por default, el blanco médico, doctor. Ya nada más con que le pongas un chalequito ahí con sus... Ya lo trae, ya trae su chaleco. Mira, ya. ven, Pedro. Ven, Mire, que modele, el gran ven, Pedro. Súbete aquí. Súbete, ven, súbete aquí. Míralo. Pedro. Míralo, sí, cómo no anda, muy guapo él. Órale, mira, que está ya en entrenamiento, ya está entrenado, ¿ah? Ya está. Lo empecé a entrenar hace poco, pero ya está aquí en la oficina. Ya puede andar con pacientes. Ya sabe comportarse. Obviamente ya obedece todos los... No tengo que traerlo con correa, pero ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Saludos, Pedro. ¿Qué raza es? Gracias. Es un amigo. pitbull. Es pitbull, fíjate, para quienes tienen ideas equivocadas sobre esta raza, y Ese mira, que nada más canta. este es un gran perrazo. Sí, no, el problema son los dueños. Los que son bestias Claro. son los dueños, no los perros. Los perros son muy buenos y los pitbulls son muy buenos para cuidar niños. Que fíjate que esa es la parte del entrenamiento que todavía le cuesta mucho trabajo. Cuando ve un niño quiere irse a jugar con ellos. No es cierto. Cuando ve un niño se lo come. No es cierto, mira. Claro, cuando se quiere a jugar con ellos. Sí, no, y son un amor estos animales. Gracias, mi Doc, gracias por el saludo aquí al gran Pedro, y gracias desde luego por este espacio tan valioso como siempre. Que tengas excelente fin de semana, mi Doc. Nos vemos y escuchamos la semana próxima. Un abrazo. Les mando un abrazo a todos. Saludos. Gracias, mi Doc. Gracias. Continuamos, queridos amigos, aquí.